Hola, muy buenas tardes. Damos inicio con esta presentación, con este momento de la charla donde vamos a hablar de security testing. De mi parte, un gusto poder saludarlos en esta tarde por acá de Costa Rica. Para hoy quiero comentarles primero un poco de mí. Mi nombre es Carlos Juan Villalobos, soy ingeniero en sistemas, soy costarricense, tengo más de 14 años de dedicarme a la parte de testing al 100%, desde esa parte de pruebas empíricas donde se nos solicitaba hacer pruebas, colaborar con los equipos de desarrollo, hasta hoy en día que la parte de testing es toda una especialización que me he tomado con el profesionalismo que corresponde. Me he certificado por ISTQB, que para nosotros es nuestro ente principal en el que cuando queremos certificarnos para tener un peso o un valor adicional en el mercado, las certificaciones pues deberíamos buscarlas a nivel de ISTQB. Cuento con la certificación de fundamentos de prueba, que a mi criterio todo probador, todo profesional en la parte testing debería buscar esta certificación. Adicionalmente cuento con Agile Testing, Security Testing, que es la charla que vamos a conversar hoy, Test Manager, Test Analyze, Technical Test Analyze, Automation Testing, y como tengo el grado de avanzado completo, tengo el reconocimiento y grado de Full Advanced Level. Adicionalmente, cuento con certificaciones en informática forense, en Ethical Hacking, en Scrum Fundamentos, Scrum Master, entre otras certificaciones. Entonces, esta presentación, pues para resaltar un poco la parte en la que me he preparado y de por qué el testing más la seguridad, digamos en esa parte forense, en la parte hacking, hacen un buen complemento. Tenemos nosotros una certificación en nuestra área que nos brinda ISTQB, que es en la que vamos a basar el material que vamos a estar compartiendo hoy. Material de referencia para esta presentación. En primer, gran parte del material está preparado sobre el sílabus de ISTQB del probador de estudios nivel avanzado para probador de pruebas o security testing. Entonces, mucho de lo que vamos a hablar hoy está en ese material. La seguridad es un tema de tendencia, es un tema que cambia día con día. Entonces, he complementado el material de la certificación con otra información, con otro material que siempre es importante conocer. ¿Por qué son importantes las pruebas de seguridad? Tal vez antes de empezar a profundizar, a hablar un poco de qué son las pruebas de seguridad, lo primero que me gustaría es hablar un poco o comentar un poco de por qué son importantes las pruebas de seguridad. Las pruebas de seguridad son importantes porque si nosotros vemos noticias, no noticias de hoy en día, sino en términos generales, noticias del año pasado, noticias del 2021, noticias de principio de año, nos vamos a encontrar un montón de situaciones a nivel nacional, a nivel país o a nivel internacional, en donde nos damos cuenta que grandes empresas, gobiernos incluso, han sufrido algún tipo de ataque que generalmente lo relacionamos con la parte de ciberseguridad. Sin embargo, debemos comprender que el tema de la ciberseguridad muchas veces está asociado a la infraestructura, pero también está asociado al software. Nosotros como tester, como probadores, lo que probamos es software. Entonces, estamos involucrados en este aspecto y vemos cómo nuestra participación puede ayudarnos, o puede ayudar, perdón, a que muchas de estas situaciones que se dan no podemos evitarlas. Los principios de las pruebas nos dicen que nosotros probamos para detectar situaciones, ahí mezclando un poquito los principios tal vez para no detallarlos, pero nosotros probamos porque sabemos que los sistemas tienen defectos. Tratamos de identificar esos defectos para reducir la cantidad de efectos que se van a producción y por ende las fallas. Sin embargo, no podemos
asegurar que el sistema está libre de defectos. A nivel de seguridad nos pasa lo mismo. Podemos evaluar muchos aspectos de seguridad, pero no podemos garantizar que los sistemas están libres de fallos a nivel de seguridad. Sin embargo, vamos a tratar de aumentar la seguridad de los sistemas y tratar de reducir este tipo de situaciones que les estoy compartiendo. ¿Qué son las pruebas de seguridad? Como pentest o pentesting, o si las pruebas de seguridad es algo diferente. Las pruebas de seguridad es un término más global. Si nosotros lo vemos desde cierta forma, las pruebas de seguridad es esa sombrilla que evalúa y conlleva todos los aspectos de seguridad. Pentest es solo una parte de ellos. Entonces tenemos que volvernos hackers, tenemos que certificarnos como ethical hackers en ese caso para verlo desde un punto profesional. Tenemos que conocer herramientas de pentest. Vamos a empezar a hacer pruebas de pentest como equipos de QA. En ocasiones el conocimiento lo vamos a requerir, aunque en grandes organizaciones existen departamentos de seguridad en donde la responsabilidad de las pruebas de penetración son de ellos. Sin embargo, nosotros como QA vamos a hablar un poquito más adelante en donde muchas veces nosotros no planificamos hacer pruebas de seguridad, pero las pruebas que planteamos en nuestro plan de pruebas o que consideramos parte de nuestro plan de prueba evalúan aspectos de seguridad. Entonces estamos probando seguridad de forma indirecta. Es un poco de lo que vamos a comentar hoy. ¿Por qué las pruebas de seguridad son importantes? Muchos hemos crecido y al día de hoy se sigue haciendo uso de la frase de que los datos o la información es el bien más valioso de una organización. Y si los datos y la información son el bien más importante de una organización, entonces tenemos que hacer todo lo necesario, tenemos que invertir un esfuerzo suficiente para que esa información sea segura, esa información esté protegida. Un poco los comentarios que tenemos en la pantalla dice que los riesgos a los que se expone una organización por ataque a las fallas de seguridad en sus aplicaciones deben ser entendidos y gestionados. En ocasiones, recordemos uno de los principios de las pruebas también, las pruebas tempranas. En ocasiones, desde esas pruebas tempranas, nosotros tenemos que considerar aspectos de seguridad porque pueden haber situaciones o puntos en el diseño, en la arquitectura de un sistema que comprometan la seguridad. Una prueba temprana ayuda a que sean detectados esos aspectos y que sean corregidos a tiempo. Nos dice también que las estadísticas confirman que empresas de todos los tamaños y sectores de actividad están expuestos a ataques realizados por organizaciones criminales que explotan las fallas de seguridad de sus aplicaciones. Estos ataques pueden comprometer la información y operación del negocio, afectando de forma negativa su continuidad y reputación y exponiendo a las empresas a procesos de reparación de daños y multas costosas. Entonces, ahí volvemos a sacar la importancia de las pruebas tempranas. Es algo que se puede prevenir, es algo que en lo que nosotros podemos participar para que se eviten ese tipo de situaciones. Así como tenemos en nuestro equipo compañeros que se ocupan de la parte o que nos apoyan en la parte manual, otros nos apoyan y se especializan en la parte de automatización, otros en la parte de rendimiento. Podemos tener compañeros de QA que se especializan en la parte de pruebas. Voy a mencionar este punto de riesgos de seguridad porque es importante comprenderlo. Más adelante vamos a hablar de la tríada de la seguridad de la información, que es lo que nosotros vamos a proteger a través de nuestras pruebas. Entonces, ¿qué son los riesgos de seguridad? Nos dice que los objetos de la prueba de seguridad se basan en los riesgos de seguridad. Estos riesgos se identifican mediante la realización de una evaluación de riesgos de seguridad. Los riesgos es una medida de la proporción en la que la entidad se ve amenazada por una circunstancia o evento potencial y generalmente es una función de los impactos adversos que surgirán si ocurriera la circunstancia o evento o la probabilidad de ocurrencia. Otras palabras, tal vez digamos para verlo un poco más sencillo, un riesgo es cualquier situación que nosotros conocemos que se puede dar, no sabemos o no podemos asegurar si se va a dar, pero que conocemos que si esa situación se materializa nos va a impactar. Ya nosotros podemos visualizar
algunas situaciones con las cuales la información puede ser comprometida. Si nosotros pensamos o analizamos, muchos de los sistemas tienen una parte de control de acceso. ¿Por qué un sistema tiene una pantalla login? ¿Y por qué se valida que la contraseña del usuario correspondan y sean correctos? Por un aspecto de seguridad, para que las personas que no tengan acceso, no deban tener acceso a esa información, no conozcan esa información. Entonces vemos lo que les mencionaba hace un momento, que muchas veces nosotros evaluamos pruebas y no visualizamos que estamos evaluando aspectos de seguridad. Un login, muchas veces nosotros nos encontramos y ya tenemos trilladas las pruebas y decimos, yo tengo que probar, pues, partamos del hecho de que es un login común o sencillo, en donde solo nos pide usuario y contraseña y no algún otro factor de autenticación. Entonces nosotros consideramos, yo tengo que poner el usuario y la contraseña correcta para que me permita ingresar. Voy a agregar un caso de error en donde yo ponga la contraseña incorrecta para validar que no me permite ingresar y me muestre el mensaje de error correspondiente. También voy a probar con un usuario que se encuentre en un estado diferente a activo, o que incluso no esté registrado. Ahí estamos probando seguridad, y esas son pruebas básicas que generalmente hacemos. Sin embargo, sobre esa misma pantalla nosotros también podríamos ampliar con pruebas de seguridad, en donde, por ejemplo, podríamos decir qué pasa si yo agrego una sentencia SQL sobre el campo de contraseña. El sistema valida inyección de SQL, está preparado para este tipo de ataque o no. Son aspectos de seguridad y son pruebas que nosotros desde el equipo de testing podemos realizar. Atributos que tenemos en pantalla. Entonces, los datos tienen que cumplir con 3 atributos que son disponibilidad. La información siempre tiene que estar disponible para cuando quiera ser accesada. Confidencialidad, la información solo debería ser conocida por las personas que están autorizadas y que han sido autorizadas para tener acceso a esta información. Y la tercera, la integridad, cuando nosotros consultamos información porque estamos autorizados y adicionalmente la información está disponible, nosotros necesitamos que esa información sea íntegra, sea correcta, que nosotros podamos confiar en esa información y podamos tomar decisiones, incluso en base a la información que estamos recibiendo. La pérdida de alguno de esos atributos es un riesgo de seguridad, y por lo tanto nosotros podemos establecer pruebas para evaluar cada uno de estos elementos que conforman la triada. Cuando hablamos de confidencialidad, por ejemplo, es el ejemplo que les mencioné hace un momento. ¿Quiénes pueden ingresar al sistema? ¿Quiénes tienen acceso autorizado para poder conocer la información que nuestro sistema almacena? Solo las personas autorizadas. Entonces empezamos a hacer ese tipo de pruebas en donde yo les mencionaba, podemos accesar, o el sistema controla de forma correcta el acceso a la información o al sistema. Detrás de cada perfil o rol existe un perfil. Lo primero que el sistema hace es, si yo ingreso mi usuario y mi contraseña correcta, me permite ingresar al sistema. Después tenemos que evaluar también, como parte de la confidencialidad, qué funcionalidades tengo acceso dentro del sistema, o a cuáles funcionalidades tengo acceso en el sistema. Si yo formo parte de un sistema o estamos desarrollando un sistema que se compone de varios módulos, en un módulo está la parte ventas, en otro módulo está la parte inventarios. Si yo formo parte del equipo de ventas y mis funciones están asociadas a ventas, yo debo tener un usuario y una contraseña que me permita ingresar al sistema, y adicionalmente que me habilite solo las funcionalidades referentes a mi puesto. Eso son pruebas que hacemos y esos son aspectos de seguridad que estamos evaluando mucho. Pero si en algún momento ustedes tratan de simular una inyección de SQL, van a enviar sentencias SQL para conocer cuáles son las tablas. Si ustedes obtienen respuesta de cuáles son las tablas, y lo van a obtener como parte de los mensajes de error, ustedes pueden consultar la estructura de la tabla y luego pueden consultar los registros de la tabla para finalmente tratar de modificar alguno de esos registros que ustedes están teniendo, a los que están teniendo acceso.
Eso es afectar la información, eso es afectar la integridad de la información que resguarda un sistema. Y por último me quedaría el atributo de disponibilidad. Les decía que como característica de los sistemas siempre deberían estar disponibles. Si yo requiero la información y la información partimos de que es el activo más valioso, yo la necesito muchas veces en el momento. Habrán algunas situaciones particulares en donde el sistema empieza a procesarlo y una vez que lo procesa nos muestra la información, pero tratamos de que ese tiempo de que tarde en procesar la información sea mínimo y que no impacte al usuario. Tal vez podemos buscar un espacio de tiempo en donde la información se procesa de forma desatendida. Pero siempre buscamos que el sistema y la información estén disponibles ante la petición y la necesidad de utilizarlo. Muchas veces las pruebas de disponibilidad a nivel de los equipos de testing las enfocamos o las vemos solo como pruebas de rendimiento. Entonces uno dentro de la planificación dice, ok, hay que evaluar aspectos de performance, voy a hacer pruebas de carga, voy a hacer pruebas de estrés. Eso es disponibilidad en un sistema. ¿Para qué yo hago una prueba de estrés? ¿O para qué nosotros como tester hacemos pruebas de estrés? Para verificar que el sistema es capaz de soportar al menos la carga que ya tenemos establecida e incluso determinar cuál es el límite al que el sistema va a llegar antes de empezar a fallar. Ahí estamos probando disponibilidad. Si yo tengo una tienda en línea y necesito, por los datos que tengo históricos, que mi sistema sea capaz de estar procesando 5,000 compras por minuto o de forma simultánea, yo puedo probar eso a través del sistema. Y entonces encuentro, como les decía, en una prueba de estrés, cuál es el umbral, cuál es el límite al que el sistema me va a permitir llegar, 10,000, 15,000, 20,000 usuarios. Con eso yo estoy garantizando que el sistema va a estar disponible para esos 5,000 usuarios que yo necesito soportar de forma permanente. Eso es una prueba que hacemos en testing y ahí estamos evaluando un elemento de la triada de la ciberseguridad, que es la disponibilidad. También aquí ya un poco más enfocados a otras pruebas de seguridad que, como mencionaba al inicio, no siempre las hacen los equipos de testing, pero por acá podríamos simular un ataque de negación de servicios, hacer un ataque de DOS para ver si nuestro sistema es capaz de recuperarse y es capaz de protegerse. Recordemos que un ataque de negación de servicios, aquí el sistema o la infraestructura debería ser capaz de reconocer esas peticiones inusuales o esas peticiones recurrentes y generar un bloqueo para que no se estén generando más. Es algo que podemos evaluar. Los sistemas con los que nuestro sistema se relaciona. Puede ser que nosotros estemos consumiendo un API de un tercero, que nos conecte o que publiquemos un servicio web porque tenemos que consultar información y de esa forma también comunicarnos con una entidad externa a nosotros. Puede que nosotros estemos utilizando un framework conocido o que hayamos adquirido alguno, que estemos utilizando una librería en particular. Todo eso forma parte de identificar los recursos, el lenguaje de programación, las herramientas de programación, todo eso forma parte de los recursos que nosotros tenemos que evaluar para identificar cuáles son los riesgos que están asociados a nuestro sistema. Por eso se parece mucho a una auditoría. Preguntas que nos podemos hacer. Tenemos que conocer cuáles son los recursos más valiosos de la organización, porque no podemos partir del hecho de que toda la información es un activo valioso dentro de la organización. La información tiene diferentes formas de ser catalogada a nivel de valiosa. Hay información que es muy general, porque incluso puede ser pública. Hay otra información que es confidencial. Hay información que es estratégica. Todos los tipos de información tienen un valor diferente. Por lo tanto, debemos enfocar nuestros esfuerzos de seguridad a los que están orientados a esa información que tiene un valor mayor. Sobre esos recursos que identificamos, nos toca evaluar las técnicas que vamos a aplicar o los tipos de pruebas que vamos a aplicar para evaluar esos riesgos. Un recurso
y analizamos la técnica con la que lo vamos a evaluar, ya lo estamos considerando parte de nuestra planificación. Ya es una prueba que nosotros tenemos que diseñar y que tenemos que ejecutar. Cuando hablamos de riesgos, que cada uno de esos recursos nosotros lo tenemos que asociar a un riesgo, los riesgos pasan por la metodología de análisis de riesgos, pasa por esas tres fases: la identificación, que fue cuando identificamos los recursos; la evaluación, que es cuando identificamos la fuente de amenaza para ver de qué forma nosotros tenemos que evaluarlo; y por último la mitigación, es qué hacemos nosotros para que ese riesgo no se materialice. La mitigación puede estar asociada a una prueba. Hacemos la prueba, por ejemplo, si identificamos que nuestro sistema tiene una pantalla de ingreso y potencialmente puede ser vulnerado por inyección de código SQL, entonces establecemos una prueba. Esa es la evaluación, hacer una prueba de inyección de código SQL. En la mitigación, si el sistema lo permitió, la mitigación podríamos asociarlo a la corrección del defecto. Si la inyección de SQL se está dando porque estamos utilizando un componente que ya es conocido como riesgoso, o que ya tiene historial de que ha sufrido ataques el fabricante, entonces la mitigación podría ser cambiar de componente y utilizar otro. Mencionarlo, les decía que el material está basado o la presentación está basado en el sílabus de pruebas de seguridad y STQB. Acá abajo, este título que yo les muestro, que en este caso es propósitos, metas y estrategias de prueba, y la relación al capítulo del sílabus. Capítulo del sílabus que habla de propósitos, metas y estrategias de prueba, básicamente nos recuerda algo que ya había mencionado y que es parte de los principios de las pruebas. Nosotros no podemos garantizar que un sistema está libre de defectos, porque no existen pruebas exhaustivas, a veces por un tema de gestión del proyecto no contamos con el tiempo, los recursos necesarios para poder hacer todas las pruebas que nosotros consideramos importantes realizar. Siempre existe alguna razón por las cuales nosotros no logramos probar todo lo que deberíamos probar. En ocasiones es desconocimiento. Tal vez no tenemos conocimiento de cierta vulnerabilidad y por lo tanto no la estamos considerando como parte de nuestras pruebas. Y ahí que se cumple el principio de pruebas de que dice que no podemos garantizar que un sistema está libre de defectos. A nivel de pruebas de seguridad pasa exactamente lo mismo. Nosotros podemos hacer pruebas de seguridad, pero no podemos garantizarle a la organización que su sistema está libre de fallos y que en caso de un ataque el sistema no va a poder ser vulnerado. ¿Cómo lo hacemos cuando hablamos de calidad del software? Nosotros probamos para encontrar la mayor cantidad de defectos, que esos defectos sean corregidos y por lo tanto nosotros aumentemos la calidad del sistema. Es un sistema que tiene menos defectos. Entonces aquí nos pasa lo mismo. Nosotros hacemos pruebas de seguridad para encontrar la mayor cantidad de vulnerabilidades o identificar la mayor cantidad de vulnerabilidades en el sistema, que éstas sean corregidas y que el sistema sea más seguro. Entonces lo que hacemos es aumentar el grado de seguridad del sistema, pero no encontramos y desaparecemos todos los fallos que podrían estar dentro de un sistema o que podrían estar presentes en un sistema. Nos dice que el alcance de las pruebas de seguridad depende en última instancia de los riesgos empresariales, por eso hacemos una identificación de los recursos y hacemos una valoración de cuál es la información más valiosa dentro de la organización. Les comentaba que no toda la información tiene el mismo nivel de importancia o el mismo grado de valor. Algunas pública, otras confidencial, otras estratégica. Y nos dice que las políticas de pruebas de seguridad se pueden redactar una vez que la alta gerencia haya aprobado la política de seguridad de la organización. Y empezamos a evaluar punto por punto, que si nos dicen que el sistema tiene que, a nivel de un historia de usuario, tiene que generar un reporte y ese reporte tiene que tener 5 columnas, nosotros empezamos a establecer pruebas para decir, el reporte se genera e incluye 5 columnas. Luego la historia dice que la columna 1 es la fecha, la columna 2 es la hora, la 3 es la cuenta, pensemos en una transferencia bancaria, la 4 es el monto y la 5 es el estado. Hacemos el reporte y empezamos a evaluar que el sistema nos esté mostrando
El reporte, las 5 columnas y las columnas tal y como nos las pidió el usuario. Fecha, luego viene la hora, luego la cuenta, luego el monto y luego un estado en el que quedó esa transacción. Las políticas de seguridad dentro de una organización van a evaluar aspectos de confidencialidad, de disponibilidad y de integridad. Entonces, por ejemplo, nos va a decir que para todos los sistemas, los sistemas deben que pedir un ingreso. No se puede, digamos, loguear por debajo o leer el usuario del sistema operativo para permitirle el ingreso. Si la política de seguridad indica eso, nosotros probamos que el sistema lo esté cumpliendo. Si el usuario dice, no, yo no quiero que me pida un usuario un login, solo quiero que lo abra y que las personas puedan ingresar, nosotros tenemos que tener el conocimiento para decir eso va en contra de lo que indican las políticas de seguridad. Entonces las políticas de seguridad de la organización nos sirven. Las pruebas de seguridad se ejecutan de la misma forma en que se ejecutan las pruebas funcionales o pruebas no funcionales dentro de un sistema. Las pruebas tenemos que planificarlas, en donde la planificación es establecer los objetivos de nuestras pruebas, los tipos de pruebas, el calendario de las pruebas, los recursos que necesitamos para ejecutar esa prueba. Aquí podríamos hablar que también nosotros hacemos un plan de pruebas o la información de seguridad, nuestras pruebas de seguridad pueden formar parte del plan de pruebas del sistema. Que típicamente se hace de esa manera. Se hace un plan de prueba general en donde está lo funcional, en donde está lo no funcional y donde podríamos decir que está la parte de usar el sistema y la parte de seguridad, de rendimiento. Entonces podemos agregar esta planificación dentro de este documento o si el equipo lo tiene a bien y es una forma de trabajo que tampoco es incorrecta, podemos hacer un plan de pruebas de las pruebas de seguridad. Una vez que nosotros planificamos y tenemos todos los recursos identificados, podemos hacer el diseño de las pruebas. Si yo definí que voy a hacer una prueba de carga para evaluar un aspecto de disponibilidad, entonces aquí diseño la prueba. En la planificación ya identifiqué cuál es la herramienta. Entonces identifiqué que si mi herramienta es Gmeter, entonces aquí empiezo a diseñar la prueba. Cuál va a ser el escenario, cómo voy a medir los recursos, cuál va a ser el umbral esperado para yo determinar que mi prueba es correcta o mi sistema, digamos, cumple con ese aspecto de disponibilidad. También podríamos, y eso es algo que está en el material de Technical Test Analysis a nivel de ISTQB, nosotros no evaluamos solo el sistema funcionando, también podemos hacer revisiones de código o evaluaciones a nivel de código. Evaluaciones estáticas o evaluaciones dinámicas, ponemos a ejecutar el código o no. Eso es algo que podríamos nosotros considerarlo como parte de nuestras pruebas de seguridad. Estamos evaluando que el código sea seguro. Dentro del código seguro, aunque más adelante viene en la presentación, nosotros podemos determinar si hay código que no se utiliza y si es código que no se utiliza es código que podría eliminarse o evaluar eliminarse, porque entre mayor código tenga un sistema, mayor vulnerabilidades podríamos encontrar. Entonces por ahí digamos un poquito la parte de evaluación del código dinámico o estático, pero todo eso forma parte del diseño de las pruebas. Como sucede de igual forma en las pruebas y que se ve en la certificación de fundamentos de pruebas, una vez que uno diseña sus pruebas, lo siguiente es ejecutarla. Si yo diseñé hacer una prueba de carga para que el sistema me soporte 5.000 usuarios y los 5.000 los conecto al segundo 1 y ahí me quedo durante 60 segundos monitoreando los recursos. Ese es el diseño de la prueba. En la ejecución lo hago. Simulo ese escenario a través de la herramienta para que obtengamos información. Como en las pruebas, nosotros también vamos a generar evidencia, vamos a tener un resultado esperado contra un resultado obtenido, tenemos que comparar para poder determinar si la prueba es exitosa o no. Eso lo hacemos en la parte de evaluación, ya cuando tenemos los resultados y empezamos a comparar, el sistema cumple con lo que yo esperaba o el sistema no cumple con lo que estoy esperando. El ciclo de vida de las pruebas es algo que se debe considerar también para las planificamos pruebas de seguridad, porque
Cada ciclo, aunque se ejecutan las mismas tareas que tenía en la pantalla anterior, que las pruebas se planifican, se diseñan, se ejecutan y se evalúan los resultados, el ciclo de prueba nos puede generar ciertas particularidades que tenemos que considerar. Igual, como casi metodología tiene sus ventajas, sus desventajas, lo mismo lo vamos a reflejar en las pruebas de seguridad. Va a haber ventajas y desventajas de ejecutar cierta metodología, pero aquí lo importante es entender que en cualquier metodología podemos hacer pruebas de seguridad. Podríamos agrupar las metodologías en la clasificación de más alto nivel. Existen metodologías tradicionales y existen metodologías ágiles. Dentro de la metodología tradicional, la más conocida es la cascada, y dentro de la metodología ágil, la más conocida es Scrum. En ambos, si nos quedamos con esos modelos, podemos hacer pruebas de seguridad. Cada uno tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué no es recomendado atender un proyecto muy amplio con una metodología cascada? Porque la cascada, como se ve en la imagen, nosotros tenemos que esperar a que termine una fase para que empiece la siguiente. No hay un cumplimiento, por ejemplo, del principio de pruebas tempranas, no es algo que se considere, y por lo tanto nosotros también tenemos que esperar, si queremos hacer pruebas de seguridad, a que se termine todo el análisis, todo el diseño, toda la implementación o codificación. Entramos a la etapa de pruebas, hacemos pruebas funcionales, hacemos pruebas no funcionales. Ahí vamos a encontrar aspectos de seguridad que tenemos que devolvernos a la parte de desarrollo para que sean corregidos, y tal vez esa vulnerabilidad conlleva un cambio de componente, conlleva un cambio muy grande a nivel de sistema, y por lo tanto nuestras pruebas de sanidad o de regresión van a aumentar considerablemente. Entonces ahí tenemos una de las desventajas si hacemos pruebas bajo una metodología tradicional. Sin embargo, vemos que es posible hacerlo. Entonces la metodología no es un impedimento para considerar aspectos de seguridad dentro de nuestras pruebas. Si utilizamos una metodología ágil como Scrum, el flujo va a ser similar, solo que lo hacemos en tractos más pequeños y la tarea es repetitiva. Aquí lo que nosotros tendríamos que evaluar es si la prueba de seguridad aplica para cada iteración. Puede que no sea necesario, porque como se está haciendo un desarrollo incremental, en la iteración 1 hay una funcionalidad que se desarrolla o se codifica, después se prueba y volvemos a empezar otra iteración en donde se vuelve a agregar más códigos que se tiene que probar, y así vamos repetitivamente. Esa es la esencia de una metodología ágil como Scrum. Ahí podríamos evaluar no hacer pruebas de seguridad en cada iteración, porque el cambio podría ser muy poco o podría no estar asociado a ningún aspecto de seguridad. Ahí tenemos que identificar en cuáles. Entonces, a manera de ejemplo, yo tengo en la presentación un desarrollo de 3 iteraciones. Podríamos determinar que solo hacemos pruebas de seguridad al final de la iteración 3. Sin embargo, ya hay el riesgo de que existan muchos defectos funcionales que modifiquen el código, se disminuye, y por lo tanto también ahí estamos mitigando el riesgo. Es algo similar a lo que hacemos cuando tenemos que evaluar algún aspecto de rendimiento. Una prueba de rendimiento no la hacemos con cada pequeño cambio de versión, la hacemos cuando la versión ya tiene una funcionalidad completa e integrada para trabajar sobre una versión más estable que no va a estar cambiando a nivel de código. En seguridad nos podemos encontrar algo similar, sin embargo no es incorrecto si nosotros decidimos hacer pequeñas pruebas de seguridad según corresponda en cada una de las iteraciones. Es algo que perfectamente. Entonces ahora sí, de todo lo que hemos hablado o les he estado conversando, ¿cómo lo probamos? Yo les he venido mencionando algunos pequeños ejemplos de cómo lo probaríamos, pero aquí tenemos pruebas de los mecanismos de seguridad, algunas técnicas que podemos aplicar que vamos a traducir a pruebas. El primero que tenemos es el endurecimiento del sistema. Hace un momento les hablaba de que nosotros podemos, dentro del diseño de las pruebas y la planificación, definir que vamos a hacer análisis de código, que ese análisis puede ser estático, puede ser dinámico. El endurecimiento del sistema va asociado a este tipo de prueba. El endurecimiento del sistema es reducir la superficie
de ataque que pueda exponer un sistema o que se le pueda mostrar a un atacante. Les ponía el ejemplo de que en el análisis de código uno podría encontrar código innecesario, que muchas veces pasa. A un desarrollador se le pide hacer una funcionalidad. Si él sabe que ya había hecho alguna, o algún compañero había hecho alguna, toma ese código fuente que no es incorrecto, lo reutiliza, sin embargo no elimina el código innecesario, lo deja como parte del código fuente de la organización, o del sistema, perdón. Eso aumenta la cantidad de código. No es lo mismo un sistema que tenga 100 líneas de código a un sistema que tenga 1000 líneas de código. La superficie de 1000 líneas es mucho más amplio, por lo tanto hay más probabilidades o más espacio, margen para que pueda ser atacado. Entonces, algo que se puede hacer es eliminar ese código, aumenta la seguridad del sistema. Podemos eliminar software innecesario, podemos eliminar librerías innecesarias. ¿Cuántas veces yo lo he visto que se hace una instalación de un sistema y entonces lo que se hace es que ya tengo la versión en producción, viene una versión 2, yo copio los archivos de esa nueva versión, pero voy dejando lo de la versión anterior. En algunos casos se sobrescribe y en otros casos van quedando archivos innecesarios. Ahí también es como el código. A nivel de carpeta, si un atacante logra accesar esa carpeta, se va a encontrar un montón de archivos. Por lo tanto, el margen que le estamos dando para que nos pueda atacar es mayor. En relación a la autenticación y autorización, lo que les he mencionado con la parte del usuario y la contraseña en una pantalla login es algo que podemos probar. Hoy en día la tendencia, y por un aspecto de seguridad, es que los sistemas ya no nos pidan un login tan sencillo de usuario y contraseña. Si la información realmente es valiosa, como suele suceder en una aplicación bancaria, ya agregamos un segundo factor de autenticación. Ya el login nos pide un token, nos pide un factor biométrico, nos pide los datos de un valor secreto, algo adicional que hace que aumente el nivel de seguridad a través del sistema o de poder accesar el sistema. Podemos, ya digamos, me voy aquí un poquito a la parte pentest, pero que es importante para reflejarlo, nuestro sistema sería capaz de soportar un ataque fuerza bruta. Muchas veces no se considera que si alguien falla la contraseña 3 veces o la ingresa de forma incorrecta 3 veces, el sistema bloquea el usuario. No todos los sistemas consideran eso, y eso es algo que debería incorporarse en los sistemas como una buena práctica de seguridad. Lo podemos probar y nos damos cuenta que yo hice un ataque a fuerza bruta, por lo tanto hice una comparación de 10,000 posibles contraseñas y el sistema no se dio cuenta. Es una de las pruebas de seguridad que podemos hacer. Tiene acceso a esa información. Si la información es encriptada, la información no es valiosa para él, pero si la logra desencriptar, ya la información es valiosa. Entonces, es algo que podemos evaluar. Qué mecanismo, qué llave, qué nivel de encriptamiento se está utilizando y podríamos proponer alguna mejora. Quizá los dos aspectos más importantes es la comprensión sobre la mentalidad de los atacantes. Nosotros, si evaluamos aspectos de seguridad, tenemos que ser maliciosos con nuestro pensamiento. Tenemos que pensar como un atacante, no como un usuario. Como un atacante pensaría en vulnerar nuestro sistema. ¿Qué exponemos? ¿Qué utilizamos? Mira, utilizamos un cookie de sesión. Alguien podría intentar robarse ese cookie e intentemos hacer la prueba nosotros. Eso es tener la mentalidad del atacante. La parte de ingeniería social, pues no es tan común o es algo que nosotros podamos hacer en testing. La ingeniería social es trabajar con la mentalidad de las personas que muchas veces con el fin de ayudar están generando un mal o están abriendo una vulnerabilidad. Algo que se puede trabajar con las campañas de concientización sobre seguridad. Toda empresa debería invertir recursos en concientizar a sus funcionarios para que conozcan las formas de ataques, la forma de proteger. No comparta su contraseña, no escriba su contraseña en un lugar
de ahí de una libretita, porque eso es algo que alguien podría robar y por lo tanto podría tener acceso al sistema, y se supone que pusimos una contraseña para que no tengan acceso al sistema. Lo que nosotros generemos en pruebas de seguridad, como sucede en una auditoría, es información que no deberíamos compartir, es información sensible, estamos identificando vulnerabilidades en un sistema, vulnerabilidades que vamos a compartir con el equipo de desarrollo para que se corrijan, pero es algo que no tenemos que comentar, porque podría ser que nosotros no profundizamos en una vulnerabilidad y alguien especializado identifique que esa vulnerabilidad está asociada a otra, y si no encontraron esa otra sigue estando presente. Entonces es algo que tenemos que manejar con la confidencialidad del caso. A nivel de herramientas, rápidamente les voy a comentar herramientas que nosotros podemos utilizar, pero que principalmente están enfocadas a un proceso de integración continua o despliegue continuo. Cuando automatizamos este proceso, que es tendencia hoy en día con DevOps, podemos utilizar herramientas como OWASP o la suite de OWASP. Podemos consultar en WAS, en el Web Application Security Consortium, información si no conocemos cuáles son los ataques más recientes o las vulnerabilidades más conocidas, podemos consultar en este sitio para nosotros poder diseñar nuestras pruebas. Y a nivel de herramientas para hacer pruebas de pentest, Kali ofrece una suite muy completa que es un nivel, digamos, de conocimiento y especialización, pero es que nos puede ayudar en nuestras pruebas. El Syllabus habla de Backtrack, pero Backtrack ya no es un sistema disponible. Kali vino a complementarlo, a absorberlo. Entonces, por ahí un poquito de herramientas y estaríamos con la presentación. Agradecerles el espacio y quedamos con un espacio para preguntas.